Ya me puedo presentar. Listo, adelante. Me presento, soy Sergio de Régules, divulgador de la ciencia. Yo estudié física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahora trabajo en el equipo de redacción de la revista ¿Cómo ves? Aquí estamos en las oficinas. En una de las oficinas de la revista ¿Cómo ves? ¿Qué más tengo que decir? Pues algo relevante que quiera decir, que quiera incluir. Mi especialidad en la divulgación es la divulgación escrita y escribo artículos y libros, pero también doy conferencias y eso es principalmente por lo que se me conoce, digamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Sergio, que me haya aceptado la entrevista. Le agradezco. No, al contrario. Pues quisiera empezar con una pregunta muy buena, pienso yo. En el momento actual que estamos viviendo en el país, ¿es un buen momento para hacer ciencia? Bueno, la respuesta es más o menos obvia. De por sí en México a lo mejor nunca ha sido un terriblemente buen momento para hacer ciencia porque nunca se ha apreciado lo suficiente, ¿no? Antes de ahora siempre había el problema de que nunca había suficiente presupuesto para la ciencia. En el año 2000 o 2001 se promulgó una ley que obligaba a que se dedicara a cierto porcentaje del Producto Interno Bruto, creo que era 0.5%, una cosa así. Nunca se cumplió esa ley y ahora, o sea, quiere decir que no había suficiente aprecio por la ciencia, nunca había suficiente dinero, pero ahora encima pues parece que hay oposición a la ciencia, ¿no? Porque esa ley, por ejemplo, ya no existe, ya parece que ya... De todas maneras no importaba si existió o no porque nadie le hacía caso. Ahora ya no es ley que se dedique cierto porcentaje del Producto Interno Bruto. Hay una oposición, ¿no? Como un movimiento antiintelectual promovido desde el gobierno, muy extraño, ¿no? Porque es un gobierno que se dice de izquierda. Entonces, no es un buen momento porque hay todavía menos apoyo del que nunca ha habido, ¿no? Mira, bueno, yo otra pregunta que me gustaría hacerle con respecto a esto de que no se le tiene aprecio a la ciencia. ¿Qué manera usted tiene de comunicarse, además del texto, en un país donde la mayoría de la gente no lee? ¿Cómo lograría comunicarse con esta gente? Oye, ese es un problema que a veces me quita el sueño porque a mí me gusta mucho escribir, es lo que me enseñé yo a hacer desde chiquito, independientemente de la escuela, la facultad, ¿no? Es una de las cosas que uno hace. Pero sí, o sea, a mí me gusta mucho publicar libros y luego dices, pero ¿y quién los va a leer si aquí casi nadie lee? Entonces sí, ahí sí me agarraste por un lado tremendo, ¿no? ¿Qué haces? Ahora, no sé cómo contestar yo. A veces me hago la ilusión, porque no es más que eso, de que si tú escribes un libro y el libro es suficientemente bueno, quien se lo encuentre por ahí por casualidad, a lo mejor hasta le va a gustar a alguien que no tenga una gran costumbre de leer. Tiene que tener un poquito de costumbre para leer, porque si no, nunca va a agarrar un libro. Pero que vaya conquistando poco a poco si te esfuerzas en hacer un texto verdaderamente irresistible. Sí. Entonces igual tienes más probabilidades de que la gente que no tiene costumbre de leer pueda, si se topa por casualidad con ese libro o alguien se lo recomienda, engancharse. Y creo que sí ha pasado. Claro, los números son muy reducidos. Yo no puedo presumir ni aspirar a tener un gran impacto, ¿no? Pero entonces cuando dices, bueno, no va a tener un gran impacto, nunca voy a estar detrás de mi Televisa y ni voy a tener millones para que se promueva lo que yo hago, entonces, pues, con el impacto que tengas ya está bien, ¿no? O sea, digo, bueno, yo voy reduciendo la entropía en mi entorno inmediato y a ver qué pasa. Pero, sí, claro, a lo mejor la pregunta también es si lo que hacemos aquí, por ejemplo, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, incluso lo que no está basado en textos, ¿no? Que va más allá de textos, que son videos y cosas así, si incluso así no es verdaderamente una cosa de nicho, ¿no? Que no vas a alcanzar a grandes masas, vas a alcanzar a gente que ya le interesa. Y no te estoy dando una respuesta, te estoy diciendo, no sé cómo se resuelve ese problema y me preocupa, me quita el sueño, quisiera entender, ¿no? Ahora, si me dicen, bueno, en realidad lo que tú haces, pues es irremediablemente de nicho, yo lo voy a seguir haciendo. Pero sí, me preocupa que pues siempre decimos, ay, sí, con la divulgación vamos a fomentar la cultura científica en toda la población. No es cierto. O sea, dejémonos de
de aspiraciones marcianas que no van a suceder, ¿no? Claro que hay que tratar, si se puede, o sea, no hay que... Pero a final de cuentas, la idea es, aunque no vayamos a tener ese impacto, lo hacemos porque nos gusta y nos parece importante y entonces lo seguimos haciendo. Para mí esa es mi única respuesta es eso. Yo como de todas maneras me gusta mucho hacerlo, pues yo voy a seguir en esto, Sí, sí, sí. aunque sepa que mis libros nunca van a ser un bestseller, ¿no? Sí, es importante esta manera, como lo comenta usted, de tratar de conectar con la gente en un país que ciertamente es de interés internacional ahorita en esta época aeroespacial, ¿no? Y pues uno quisiera que la agencia, por ejemplo, la Agencia Espacial Mexicana se desarrollara como la NASA, la ESA y aprovechara sus puntos estratégicos en cuanto al lanzamiento de cohetes, ¿no? Para la exploración espacial. Ajá. Y a uno le gustaría, pienso yo, que se conectara con la gente para que se le tuviera aprecio a la ciencia. Entonces, ¿usted cree que la divulgación de la ciencia no es una gran herramienta para conectar la ciencia con la gente? No, es que quizás sea la única, digo, fuera de la educación, que sería la más importante porque es la que tiene más influencia, pero siento que eso tampoco va a pasar ni ahorita en este clima antiintelectual ni después. Entonces sí, la divulgación es el medio. Lo que digo es que no podemos aspirar a llegar a públicos súper numerosos, pero claro que es el medio para hacerlo. Porque la divulgación finalmente lo que haces es, para mí, ¿no? Presentas la ciencia como el resto de la cultura, como parte de la cultura. Y mi labor personal, la mía, la que me impongo yo a mí mismo, es tomar la ciencia y decir, esto a mí me gusta tanto como me gustan otros aspectos de la creatividad y de la cultura humana, y entonces yo voy a dedicar todos los medios que tenga a mi disposición para presentarlo de una manera irresistible. Entonces, claro que es la forma de hacerlo, la divulgación. Lo único es, bueno, a lo mejor muy poca gente va a llegar a millones y millones y millones y millones, pero pues de todas maneras tenemos que hacerlo. No, sí, la divulgación es la herramienta. La divulgación es la herramienta. Me gusta esa frase. Porque... En realidad la dijiste tú. Casi. Pues sí. Algo que me gustaría saber, ¿cuál es su ingrediente secreto para hacer esto irresistible? Porque la comunidad, pues sí, más que nada la comunidad latinoamericana o en México, se tiene mucho estos como modismos y es como, pienso que es una manera de poder conectar con la gente, ¿no? Así como, no sé, algunas palabras como garnachas o conectar, no sé, alguna teoría muy rara con algún mercadito, no sé, con algo que se viva en la vida cotidiana, ¿no? Sí, tú estás hablando de la parte en la que usas la vida cotidiana para conectar. Yo siento que ese es un ingrediente, es una posibilidad, pero no es el único. Mi ingrediente personal que yo prefiero, que es también ese que tú dijiste, desde luego, pero ahorita lo comento. Pero el principal es, ¿qué tal si agarro y puesto que lo esencial que yo hago es escrito, ¿qué tal si lo que hago es tratar de hacer textos que sean irresistibles de leer? ¿Quién hace eso? Pues los escritores literarios. Entonces el ingrediente secreto es, voy a tomar de la literatura las herramientas que yo uso para enganchar, para cautivar el ánimo y para cautivar básicamente al público, tanto intelectual como emocionalmente. Entonces es tomar los elementos, las técnicas de la literatura. Y claro, parte de esas técnicas de la literatura puede ser, finalmente son las técnicas para maximizar la conexión con el público. Una de esas puede ser, en el momento adecuado, usa la vida cotidiana, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que también hay literatura de escapismo, ¿no? Cosas que lees porque te transportan a otro lado y te hacen precisamente olvidarte de tu vida cotidiana. Y eso también es una herramienta muy importante. No solo, o sea, digamos, si nos limitáramos a la vida cotidiana y a la física del horno de microondas, pues a lo mejor no llegaríamos muy lejos. Entonces, por un lado es una técnica importante, es claro, hablar con un lenguaje natural, ¿no? No con un lenguaje engolado, y eso no es literario, eso es todo lo contrario de literario. Entonces las garnachas y todo lo que tú quieras, y si yo soy mexicano, y mi público es mexicano, voy a escribir como mexicano y sin concesiones, ¿no? A veces cuando el público sabes que no va a ser tan mexicano, bueno, entonces,
Pero cuando el público es mexicano, claro que vas a escribir con el lenguaje que compartimos. Sí. Pero no necesariamente hablando de cosas de la vida cotidiana. Te digo, o sea, también puedes hacer algo que te sirva para que verdaderamente te haga viajar, ¿no? Cuando agarras el libro, que viajes y luego cuando lo cierras digas, uff, ¿dónde estuve? ¿No? O sea, que sea como un súper viaje así tremendo. Entonces, no hay que despreciar el valor de lo que no es cotidiano precisamente, ¿no? Pero lo que sí es que lo que siempre tiene que ser es comunicativo. O sea, siempre tiene que haber canales para enganchar, para eso, ¿no? Para cautivar al público de alguna manera. Muy bien. Me agrada esta respuesta, como de empatizar como un poco con todos, como de ponernos en los zapatos de la gente que no está muy cercana a la ciencia y tratar de estar inmersos en ellos para poder como platicarles, ¿no? No sé, algo muy, muy raro. Bueno, una cosa muy importante que también lo digo yo en mis cursos, no es muy importante que puedas hablar con muchos tipos de gente distinta, pero también es muy importante que cuando lo hagas naturalmente y porque te sale. Porque luego cuando lo haces forzado es peor, ¿no? Entonces hay gente que cree que si le habla a jóvenes tiene que empezar a hablar como esa persona cree que hablan los jóvenes, que generalmente no funciona, ¿no? Y entonces, pues claro que eso no va a funcionar. O sea, para mí es muy importante que el divulgador sea auténtico, sea una persona. Entonces, eso norma, por ejemplo, los temas que yo escojo. Tienen que gustarme a mí, número uno. Si a mí no me interesan o no los entiendo o no sé nada, mejor ni trato. Y también al mismo tiempo la forma de decirlo o el público tiene que ser un público con el que yo pueda hablar. Entonces, hay gente, ¿no? Seguramente es tu caso también, el mío. Puedo hablar con tipos de gente muy distintos. Yo siempre he tenido bastante buena comunicación con gente de muy diversas edades, ¿no? Desde gente muy mayor hasta gente muy joven. Y eso es una ventaja. Pero tiene que ser natural, pues, ¿no? O sea, si tú eres una persona que no tienes ninguna comunicación con los niños, olvídate del público de niños. Si es una persona que a los jóvenes les caes gordísimo, mejor olvídate de ese público. Entonces, claro que hay que conectar, pero al mismo tiempo sin perder la autenticidad, porque se nota. O sea, el problema es que se nota, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer chavos, o yo qué sé, o sea, o amiguitos, ¿no? Yo como detesto el amiguito, y los niños también, por supuesto, lo detestan, ¿no? El amiguito, aunque lo traten así. Entonces, cuidado, ¿no? Sí, o sea, sí hay que conectar, pero de verdad, no fingiendo. Y entonces eso pues ya descalifica un montón de gente que simplemente no sabe cómo hablarle a ciertos públicos, ¿no? O sea, dirígete a los públicos a los que sepas cómo hablarles. Sí, como lo mencionábamos, la forma de empatizar y Ajá. wow, es muy grande esto que acaba de decir acerca de la naturalidad y la autenticidad de las personas, de la gente, ¿no? Porque yo digo, cada divulgador o cada persona que le gusta compartir la ciencia tiene su manera, no sé, algunos lo hacen, como lo comentábamos, de forma de poemas, usted lo hace de una forma en texto, lo escribe, otros, no sé, a lo mejor les gusta hacer cortos, películas. Entonces, como que ahí se muestra la naturalidad, la autenticidad, pienso yo, ¿no? Bueno, tú hablaste ahorita, digamos, del vehículo para el mensaje, pero el mismo mensaje no tiene otros elementos que puedes encontrarlos a través de en textos, en videos, en obras de teatro, y eso es tu forma natural de ser, el tipo de cosas que tú dices, ¿no? O sea, no solo las palabras que usas, sino pues hasta los gestos, pues, ¿no? Esto que está pasando aquí, etcétera. Y eso se va a notar, hagas blogs de video o hagas TikToks o hagas lo que sea. Pero, o sea, lo importante es, yo creo que el comunicador o la entidad comunicadora de la ciencia sea una persona y tenga una voz propia, ¿no? Eso me hace muy importante. A veces hay gente que tiende a confeccionar sus mensajes como de una manera muy descarnada, esto es información científica, entonces podemos decirlo de una manera totalmente objetiva y sin referencia. Y yo creo que eso no sirve para comunicar, no sé, a estas alturas, ¿qué opines tú? ¿No? ¿Cuáles son las mejores conversaciones que entablas con alguien? Pues son las conversaciones en las que tú eres una persona igual que esa otra persona es una...
es un individuo, ¿no? Sí, sí, Con sí. sus características, sus gustos, sus idiosincrasias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, a mí me parece muy importante que detrás de la divulgación haya una voz propia, una personalidad de verdad, ¿no? Ni fingida, ni impuesta, ni nada así. Como lo menciona, ser una persona como con la que te estás comunicando, ¿no? Sí, Porque sí, hay claro. varias, o algunos divulgadores que se ponen más arriba, ¿no? Más arriba Ah, de yo bueno, tengo fatal. mi conocimiento técnico, tengo esto y pues la verdad te estoy enseñando, o sea, no estoy compartiendo algo contigo, te estoy enseñando, estoy siendo un maestro, ¿no? Acabas de decir la palabra clave, que es la diferencia entre compartir y enseñar, ¿no? Fíjate qué chistoso. Mis cursos yo a veces los llamo compartir la ciencia, porque es eso, no voy ni a impartir con el dedito, ni a enseñar, o sea, enseñas como accesoriamente, pues sí enseñas, pero no es el objetivo. Y el objetivo sí es compartir. Y claro, lo señalaste perfectamente bien. Compartir empieza pues estamos en pie de igualdad hombre, a lo mejor yo sé más ciencia que el público. No digo que no existe esa asimetría. Si no existiera, no habría Sí, no, divulgación, ¿no? exacto, Esa exacto. asimetría existe, pero digamos que eso no quiere decir que tú te tengas que poner por encima o sea, la otra persona es ciudadana, con los mismos derechos, ¿no? Es igual de inteligente que tú, puede que hasta más, pero por lo menos igual, ¿no? Entonces sí, no va a funcionar si te pones por encima, ¿no? Que sí, ese es un error muy común, sobre todo cuando los investigadores sin experiencia en divulgación se pueden hacer divulgación, ¿no? Lo veo cada vez que corrijo artículos para, como ves, nos llegan un montón de cosas y es típico seguramente tú crees que bla, bla, bla. Pues no, fíjate que eres un idiota porque no es así. Que no lo dicen así, pero digamos Sí, implícito. Exacto, el mensaje es, no, todo lo que tú crees está mal, yo te voy a decir lo que debes creer, pequeña hormiga, ¿no? Eso no va a funcionar, claro, ¿no? Y lo dijiste tú otra vez, fíjate. Sí, porque pienso que es algo mutuo y más que en estos momentos, como ya lo mencionábamos al principio de la entrevista, es un momento complicado para compartir la ciencia, pienso yo, y en un momento, y de por sí la sociedad mexicana, la sociedad latinoamericana no está muy apegada a la ciencia por varias razones históricas, y pienso yo que sí es muy importante empatizar y no ponernos arriba de alguien, donde una sociedad, que es ya se cree arriba de mí y se acusa de intelectuales, ¿no? A la gente y ya nos dicen que no, pues los intelectuales están arriba y no queremos a la gente que no sabe ciencia y todo eso, ¿no? Pienso que es muy importante empatizar con la sociedad. Pues sí, nadie va a querer que ni leer tu libro ni estar en tu plática si tú te presentas como una persona por encima de los demás y que flota 3 centímetros del piso, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate, eso es como comunicación 101, ¿no? Es decir, lo básico de comunicación es, pues no te pongas por encima de tu público, ni lo insultes, ¿no? Y dando a entender que no sabe nada y que todo lo que cree está mal. Sí, estos son montones de ejemplos que uso yo en mis cursos y en mis pláticas sobre divulgación. Es, número uno, el público, o sea, el respeto a la inteligencia del público, así sea el público de 5 años, ¿no? Sigue siendo un ciudadano autodeterminado y con el que puedes entablar una conversación significativa sin estarle diciendo, no, tú lo que crees está todo mal, ¿no? Sin ponerte por encima. Sí, pues eso, y eso falla un montón de veces, ¿no? Sí. Entre los divulgadores domingueros, digamos. Los que dicen, hoy haré, nunca he hecho divulgación, pero hoy sí haré porque me lo pide el CONACYT, porque, Sí. ¿no? Y entonces, pues también nos llega de repente cada bodrio, ¿no? Que peca de eso precisamente, ¿no? De una persona que cree que el que no sabe ciencia es tonto, ¿no? O es inferior de alguna manera, y pues ya partimos mal desde ahí, ¿no? Sí. Para la comunicación. Creo que es como el deber de un divulgador el hecho de compartir, ¿no? De hacer como que, oye, a mí me apasiona esto, te lo comparto. Sí, Es tuyo, es de todos, lo merecemos saber todos, ¿no? Claro, te lo platico porque a mí me gusta tanto que no resisto la tentación, ¿no? Como haces, pues eso, con tus amigos, con tus familiares, con la gente que quieres y aprecias, ¿no? De la misma manera que vas y compartes con esas personas lo que te gusta. Igualito. Y claro, eso, ¿no? Cuando compartes, generalmente, y cuando, no sé, cuando platicas de la
película que te encantó, lo que sea, pues lo primero que supones es que la otra persona es igual a ti, ¿no? No llegas a iluminarlos, pues, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿con qué retos se ha enfrentado con la divulgación científica en el país? ¿Con qué retos? ¿Qué es lo que le impide a veces hacer divulgación que dice, no puedo escribir esto? O no lo voy a publicar porque a la gente no le va a gustar. Bueno, lo que más me impide son mis propios defectos, por supuesto, y mis insuficiencias, ¿no? Cuando dices, híjole, esto me salió horrible, o no sé ni por dónde empezar. Fuera de eso, no, lo único es que a través, con la experiencia, poco a poco vas descubriendo los trucos comunicativos que necesitas hacer. Entonces tú dirías, bueno, mencionaste el país y hemos dicho que en el país no se aprecia mucho la ciencia, y uno podría decir, bueno, si piensas en esas dos cosas, entonces, ¿cómo le haces? Creo que en el fondo, sin quererlo, yo a lo largo de todos estos años he decidido no tomar demasiado en cuenta que aquí no se tenga un gran aprecio por la ciencia y divulgar la ciencia como si de veras a todo el mundo le interesara. Y entonces, otra vez, ¿no? Eso te ayuda a elaborar o a forjar un mensaje que no está ni suponiendo que el otro es tonto, ni suponiendo que el otro se equivoca porque no le interesa. Ocasionalmente a lo mejor sí he llegado a decir, bueno, a lo mejor no se sabe esto, pero es que nadie tiene por qué saberlo. No tiene nada de malo no saberlo. Si alguna vez en una columna que tenía yo hace muchísimos años en un periódico, eso es con lo que empecé en los años 90, ¿no? Digamos, en una columna en un periódico, a veces yo decía, bueno, es que esto a lo mejor no lo saben ustedes, pero es que no tienen por qué saberlo, no tiene nada de malo, ¿no? Sí. Entonces, no, las dificultades son internas debidas a mis propias insuficiencias. Dificultades, a veces es difícil, sobre todo antes que no tenías tanto control sobre tu distribución, ¿no? Ahora, pues hay muchas formas de distribuir en las que no dependes de nadie más, lo cual tiene ventajas y desventajas, sí. ¿no? Porque ahora lo puedes hacer tú, pero al mismo tiempo hay tanta gente que te diluyes. Pero antes, no, antes pues dependías de que alguien quisiera publicarte en un periódico y así, eso era difícil. Que alguien quisiera publicarte un libro, eso era relativamente difícil, sigue siéndolo. Y no sé qué otras dificultades. Bueno, ahora trabajo en un lugar donde me pagan por hacer divulgación de la ciencia y eso es una ventaja increíble. La motivación. No, pues es un privilegio increíble, ¿no? Es así. Ojalá todos los divulgadores pudieran, ¿no? Tener esa oportunidad. Mucha gente, tanto que está metida mucho en la ciencia o que sabe de ciencia, y bueno, también es de todos, ¿no? Como también de estudiantes de física. Nos gusta relucir ante la gente. Sí, no, yo también he cometido ese pecado alguna vez, ¿no? O sea, sí, cuando yo soy físico. O sea, no, yo estudio física, a ver. No, permítanme iluminarlos, ¿no? Sí, claro. Es como que no se nos sube, ¿no? Sí, pero o sea, está bien para el ego, sí, pero no está bien para la comunicación. Entonces nada. se te tiene que quitar y olvidar, ¿no? Y decir, bueno, yo sé física y otras personas saben de otra cosa, ¿no? Y cada quien, ¿no? Sí, es eso de ser, como dice usted, ser nosotros mismos, tampoco enaltecernos porque los demás dicen cosas, maravillas de la física, y sí, es maravillosa, ¿no? Pero... Bueno, es que, o sea, eso sí, a ver, uno sí lo puede decir, ¿no? Porque a veces sí ¿cómo se dice? Iba a decir sobrecoge, pero suena muy feo. Vamos a ver, ¿qué se quede? Te sobrecoge la sensación ¿te sobre qué? La sensación de lo bonito que es la física, ¿no? Hay momentos en que, ¿no? Dices, ¡ah! Y entonces hay que decirlo, porque, pues qué mejor, ¿no? Acabas de tener, o sea, cuando te pasan esas cosas, es un regalo de la vida para un divulgador, porque ¿de qué otra cosa puedes hablar más natural y más legítimamente y más auténticamente que de una profunda emoción, ¿no? Entonces, no, eso está muy bien. Ahora, el chiste es no decir, pues fíjense que la física es muy bonita, sino decir, bla, 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 mira, no sé qué, y entonces le sacas como el conejo del sombrero, ¿no? Yo qué sé, o sea, estás
si estás explicando algo, yo qué sé, ¿no? De repente dice, miren esto, ¿no? Que así tenía yo un maestro, no sé si todavía esté por ahí en el instituto, Pierre Melo, un investigador, ya debe estar muy grande, pero él me dio clases en la maestría y me acuerdo que era una persona muy rara, pero en las clases estaba en el pizarrón así demostrando cosas, no te decía para dónde iba, ¿no? Estaba así y al final llegaba el resultado y te sorprendías mucho, ¿no? Y entonces me acuerdo que estaba así en el pizarrón, se volteaba y decía, qué bonito, ¿no? Y entonces yo, sí, qué bonito. Y estabas llorando de emoción. No le entendí nada. No, sí, no, ya, porque sí habías entendido, Sí. pues, pero no te decía, vamos a demostrar que, sino que empezaba cha, al final. Y entonces, miren, bla, 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 toink, qué bonito, ¿no? Y tú no podías más que decir, sí, qué bonito. Entonces, bueno, esas son las cosas, sí puedes decir, la física es muy bonita, pero cuando lo demuestras, ¿no? Lo que no puedes es imponerle a tu público lo que debe de sentir y pensar, diciéndole de antemano sin haberlo demostrado qué bonita es la ciencia o lo que sea, sino que tú dices, hablas, presentas algo, ¿no? Presentas algo de ciencia que es maravilloso por sí solo y ya después dices, qué bonito, ¿no? Sí. ¿No? Entonces la gente dice, sí, qué bonito. No dices, pues es bien bonito, ¿saben? Pero no les digo por qué. Sí, Te lo guardas todo. Ah, ¿no? ustedes descúbranlo, ¿no? Entonces yo creo que sí es padre porque justo hablando de la autenticidad y de todo eso y de comunicarse, pues no nada más por el lado intelectual, sino por las emociones, pues qué mejor que una experiencia emotiva con la ciencia, ¿no? Ese es otro de mis ingredientes, no secretos, pero de mis ingredientes particulares para mí es ese tipo de experiencias que puede uno contar y darles una dimensión más allá de la simple anécdota relacionándolos con algo, ¿no? Entonces, yo qué sé, en algún libro, mi segundo libro, hace 1,000 millones de años, conté la experiencia de haber ido a ver el cometa Halley con mis amigos a las 4 de la mañana, ¿no? Y no hablé de qué son los cometas, ni también un poquito, ¿no? Pero lo emocionante ahí era, pues, ¿qué clase de persona tienes que ser para levantarte a las 4 de la mañana para ir a una carretera helada a ver una rayita de luz en el cielo, digamos, ¿no? Y contar la experiencia y que trasluzca en cómo lo cuentas, que fue profundamente emocionante, ¿no? Y creo que esa vez sí lo logré. Y en ningún momento dije, fue muy emocionante, ¿no? No lo dije, lo mostré. Dije, no, fuimos y entonces no veíamos nada, íbamos por un camino y de repente vimos y entonces todo el mundo empezó a gritar. Y es ¿no? la manera de conectar, como les digo, Sí, o sea, sí. compartes tu experiencia, compartes todo lo que viviste para que la gente diga, wow, o sea, vivió todo esto y de repente en el cielo se apareció, ¿no? Bueno, en la periferia y lo enfocó. Claro, y ni siquiera tienes que decir, y de repente, oh, qué sorpresa, no, sino como lo narré, está, lástima que no tengo libros aquí, pero bueno, un libro mío que se llama El Sol Muerto de Risa, y es nada más, fuimos a ver el cometa Halley, bueno, conté que yo sabía del cometa Halley desde niño por un libro que me compré en mi escuela, en primaria, ¿no? Que decía, en 1986, va a venir un cometa y así, ¿no? Y entonces como que fui preparando así la experiencia con puras experiencias mías, ¿no? Primero se anunció una vez un cometa que iba a ser el espectáculo del siglo y nunca se vio nada, fue un fiasco, ¿no? Cuando yo era chiquito. Y cómo después me enteré que había un cometa que sí iba a llegar y pues había que esperar muchos años. Y cómo cuando llegó el momento, pues fui con mis amigos. Y entonces nada más cuentas la experiencia. La pura experiencia es por sí misma emocionante, no tienes que añadirle tú adjetivos, ¿no? Solita la experiencia. Y sí, nada más, lo único que puse es, en mi visión periférica apareció una rayita, que cuando volteé a mirar ya no veía nada, pero luego cuando puse otra vez los ojos en el camino volvió a aparecer la rayita hasta que dije, oigan, estoy viendo algo en mi visión periférica y todo el mundo saltó. Y ya nada más concluí diciendo, en nuestras vidas cambió una página, punto. Eso era todo. Y ya, o sea, con eso ya es... Una interpretación. Lo dejas a que solito, ¿no? La experiencia sea emotiva por sí misma sin tú meterle. Sin decir, tiene que ser emotiva. Sin decirles, ¿vieron qué emotivo, no? Sí. No sé por qué les empecé a decir todo esto, pero por el lado de la autenticidad, el compartir experiencias, de que sirve que uno tenga, que uno esté cerca de la ciencia porque esté estudiando física o lo que sea, ¿no? Cómo sirve como material para mejor comunicarte con el público. Creo que por ahí va el asunto. Sí. Una muy buena herramienta. Creo que estaba grabando. Sí, creo que estaba grabando.
Pues ojalá. ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, dos últimas preguntas para terminar. Ahorita mencionaba usted acerca de me mezclo entre tantos divulgadores. ¿Qué es eso? O sea, ¿estamos viendo una sobrecarga de divulgación científica? De divulgación científica, no sé, de todo, de todo. O sea, tú quieres ser músico y destacar y tienes tu banda y entonces hoy te puedes distribuir mundialmente porque te pones en Spotify, ¿no? Te digo porque mi hija acaba de sacar su sencillo hace unos días. Lo vi. Sí, y está muy bien, o sea, me ha sorprendido que está verdaderamente muy bien, ¿no? Pero hay 80 millones de personas que están haciendo lo mismo. Igual con la divulgación, ¿no? Ahora puedo ponerme en YouTube, puedo ponerme en TikTok, puedo... Man, ¿cómo ves también? Pero ¿y cómo le hago? Pero ahora hay tanta gente haciendo lo mismo que ¿cómo llamas, cómo jalas público? Entonces lo difícil ahora, bueno, o 100, es jalar público. Y a lo mejor ahora estamos más en una competencia darwiniana. Antes no, antes en las artes y en muchas cosas, pues lo que conseguía el dinero de un señor gordo que tenía mucho dinero en Televisa, aunque fuera pésimo, salía y se hacía famoso y se conocía en todos lados. Sigue habiendo de eso, ¿no? Hay un montón de cosas, son famosas y no sirven para nada. Pero los que estamos, a lo mejor ahora hay una competencia más darwiniana en el que de veras el que tenga más capacidad de cautivar va a ser el que jale más gente. Y eso a lo mejor es bueno en el sentido de que lo que llegue a altos niveles va a ser porque cumple cierto estándar que el público considera bueno, ¿no? O sea, que ha logrado en ese entorno selectivo es el mejor y el mejor adaptado, ¿no? Sí. Que a lo mejor tiene que ver un poco con la calidad de lo que esté uno haciendo. Pero al mismo tiempo quiere decir que un montón de cosas y de esfuerzos se van a quedar ahí al lado. Entonces no sé qué pensar, ¿no? Sí, es que ahora la ventaja de que los medios de distribución están en tus manos, pero también están en las manos de todo el mundo. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo te destacas habiendo tanta gente? Sí, porque hace muchos años, no sé, destacaba Julieta Fierro o destacaba varios divulgadores, pero ahora dices, sí, yo vi en TikTok, ¡fum! Y sacas la lista, ¿no? Vi en Instagram, ¡fum! Sacas la lista. Y lo que yo trato de hacer en el canal es no tocar los temas que siempre se tocan. Ah, bueno, también, sí. Bueno, ese es un truco, sí, claro. Sí, porque, o sea, todo mundo habla ya de, no sé, agujeros negros, no, la maravilla del universo, la teoría de cuerdas, Oppenheimer, sí, todo, y todo el mundo ya sabe, ya es experto, ¿no? Pero creo que también como que la divulgación debe tener este límite entre te comparto algo que está en una capita de lo que en realidad es, ¿no? O sea, no te estoy contando lo que de verdad es, todo lo que implica. Bueno, pero es que ahorita también acabas de tocar otro punto muy importante para el asunto de destacarse o no, y es, bueno, yo lo voy a hacer bien, y si hay Oppenheimer, pues hay que hablar de Oppenheimer, claro que sí, pero cuando no, yo voy a buscar temas o ángulos originales y muy distintos, ¿no? Que no sean los que va a hacer todo el mundo, y esa sería, digamos, al final de cuentas quieres destacar, y eso tiene un aspecto mucho más artístico que científico. O sea, lo que estás haciendo tiene que llamar la atención como expresión artística un poquito, ¿no? Como, yo qué sé, la música, la pintura, no sé. Y toda expresión artística que vaya que va a funcionar tiene que tener algo de extrañeza. No me acuerdo quién lo decía, pero tiene que tener algo extraño, ¿no? Y ese es el ángulo original que tú le das, ¿no? Entonces, yo qué sé, en lugar de hablar... Yo lo he tratado de hacer, no sé, muchas maneras que ni me acuerdo, pero una que me acuerdo, por ejemplo, sí, sale la noticia de que hay unos neutrinos que viajan más rápido que la luz, pues todo el mundo reporta, ¿no? ¿Por qué lo dijeron? Si lo haces bien dirás, bueno, ¿por qué sí, por qué no? Y en qué está la discusión y todo. Y ahí acabará. Pero entonces yo dije, bueno, es que mi noticia no es que anuncien unos, sino más bien cómo funciona la ciencia. Entonces me voy a esperar a ver qué pasa con los neutrinos y luego voy a platicar de cómo surgió el artículo ese y cómo se empezó a discutir y cómo se abrieron dos caminos, ¿no? En el mundo de la física, unos que decían, bueno, si sí es cierto, ¿qué implica? ¿Cómo modificamos la física? Y si no es cierto, ¿dónde está el error? Y cómo esos caminos acabaron con, fueron
progresaron durante cierto tiempo hasta que se encontró un error experimental. Entonces, cuando le encuentras el ángulo original, ¿no? a la noticia que todo el mundo va a dar, ¿cómo le haces para decirla desde otro ángulo? Y eso es lo que es bien, bien difícil. Y ahí resalta uno, ¿no? Ahí destaca. Ahí destacas, exacto, ahí puedes destacar, ¿no? O yo qué sé, o hablas del Big Bang, pero lo haces como un poema cervantino, yo qué sé. O eso, un ángulo que no sea el de todo el mundo. Yo creo que eso sí, también sí es bien importante, ¿no? Siempre va a haber gente que dé la noticia tal cual y va a haber 20,000 de esos. Sí. ¿Cómo le haces para tú no ser de esos 20,000? ¿No? Y ser ese uno, ¿no? ¿Cómo lo ves desde otro lado? ¿Cómo lo usas para otra cosa, ¿no? Y eso es lo que es bien difícil. No es que a uno se le ocurra siempre, ¿no? Ya, nada más. Pero sí hay que estar como buscando a lo mejor esa extrañeza un poquito, ¿no? La cosa rara que haga que la gente diga, ¿ah? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, no? Y que no sea el típico, ay, el santo grial de la física es la unificación de las fuerzas y... ¿no? Porque pues también hay clichés en la divulgación de la ciencia y puede estar correctamente hecha, pero si está llena de clichés, no te falló la ciencia, pero sí te falló la comunicación. Sí. ¿No? Bueno, pues tengo una última pregunta, la más... Trataré de no colgarme. Porque... es muy referente, como ya lo hablábamos, de esta situación en el país. ¿Qué haría usted? ¿Cómo trataría en este momento? Como le mencionaba, es muy importante en estos momentos hacer que nuestro país, el lugar donde vivimos, y más que nada esta región latinoamericana, comprenda la importancia de la ciencia, porque estamos viviendo un proceso de evolución a nivel internacional, donde ya hay una nueva carrera espacial, como ya hemos estado viendo, y todo esto, aunque uno lo sea, a lo mejor lo vea de fantasía algunas personas, pues ya vamos al espacio. Estamos viviendo una época donde ya vamos a empezar, como lo dijo Carl Sagan, empezar a conquistar el espacio, ¿no? Vamos a ser exploradores en el universo, en el cosmos. Y creo que es muy importante ahora mismo hacerle entender a la gente en una comunidad, en una sociedad donde la gente como tal, citando otra vez a Carl Sagan, que la gente está tan inmersa en la ciencia y en la tecnología, pero no sabe nada de ella, ¿no? Y hay que hacerle entender la importancia de, oye, si hay muchos progresos, tengo celulares, tengo laptops, tengo internet, tengo millones de maravillas tecnológicas, ChatGPT, pero, o sea, ¿por qué hay un cierto desprecio aquí, no? La cosa es que ahí a lo mejor no sé, pero a lo mejor estamos batallando contra fuerzas culturales de siglos. Entonces va a ser muy difícil que con nuestros esfuerzos volteemos esa corriente, ¿no? Ahora, claro que hay que tratar, si no, pues, la otra sería, no, pues no hay nada que hacer, pues mejor me meto a mi casa. Lo que sí es que a lo mejor no hay que hacerse demasiadas grandes ilusiones. Y ahora, si lo que queremos es que la gente, o sea, en general, que la cultura, que la mayor parte de la gente del país aprecie estas cosas, eso lo va a tener que hacer la educación. Va a tener que venir de la escuela desde chiquitos. No sé si la divulgación pueda hacer eso. Ahora, a falta de que lo haga la educación, pues claro que le entramos nosotros al quite, ¿no? En el caso ideal habría una buena educación en ciencia y entonces nosotros podríamos dedicarnos a mostrar esos aspectos más originales y más padres y más que te hacen soñar de la ciencia y de cómo funciona, ¿no? Lo malo es que en esta situación, pues a veces la divulgación está llamada a suplir los defectos de la educación y eso yo creo que, pues para mí es un lastre para la divulgación porque no te permite entonces encontrar todas esas formas de expresión que te podrían llevar hasta, yo qué sé, hacer películas súper taquilleras que trataran temas de ciencia, de un poco como Oppenheimer, pero que hubiera más, que hubiera de temas más variados. Entonces, no sé si ese tendría que ser un cambio cultural, posiblemente. Y eso vendría de la educación. Pues mientras no cambie la educación y no pase un buen rato, ¿no? Porque también no es, empiezas a educar hoy y dentro de 10 años ya hay otra cultura. No, pues un cambio cultural toma un par de generaciones. Entonces, no es por deprimirlos, pero no, al revés, no nos deprimamos porque sea como sea, el trabajo que estamos haciendo
de todas maneras es muy importante. O sea, no porque no vayamos a cambiar la cultura en 10 años, ni dentro de 20 años México vaya a ser un país donde lo que más se aprecia sea la ciencia, no porque no vaya a pasar eso quiere decir que nosotros no tengamos un motivo para hacer nuestro trabajo y para hacerlo lo mejor posible y para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Nada más quizá eso, ¿no? Hay que moderar las expectativas y tratar de hacer lo más que se pueda, pero no decepcionarse si no mueres con el premio Nobel de la divulgación, digamos, ¿no? Si no en tu lecho de muerte tienes el premio Nobel, no pasa nada. O sea, si lograste impactar a algunas personas e hiciste lo mejor que pudiste y te la pasaste muy bien, ya fue un esfuerzo que valió la pena, ¿no? Y creo que ahí está un buen objetivo, ¿no? Lograr cautivar a alguien. Sí. Cautivar a alguien. Ese es, creo que, uno de los mayores placeres y objetivos de un divulgador, ¿no? Completamente. A mí a estas alturas, ya si alguien me pasa de repente, ¿no? Yo estudié ciencia porque leí tu libro tal cuando era chiquito. Pues ahí está uno. No fueron las grandes multitudes, no iban a hacerlo de todas maneras. Y eso me da un gran placer. O que llegue una persona, el otro día, ¿no? Una chica que trabaja aquí, yo no lo sabía y no, acabamos platicando. Y me dijo, oye, pues yo soy fan de tus libros. Y yo, es una persona, pero es la prueba de concepto de que sí se puede, ¿no? Sí. Entonces, sí, a estas alturas, una persona que me diga eso ya me hizo el día o la semana, ¿no? Sí, completamente. Bueno, pues finalizando con esa buena motivación, con esa buena frase, estoy viendo la cámara. Pues creo que es un bonito mensaje que deja el claro objetivo de la divulgación científica, que es, bueno, estaríamos satisfechos si cautiváramos a todo el mundo, ¿no? Pero con una persona que nos diga eso, pienso yo que es como esa motivación que te ayuda a seguir, que dices, está funcionando lo que hago, puedo mejorarlo, y van a haber al rato 100 personas que vengan y me digan, muchas gracias, me motivaste a hacer ciencia y estoy progresando y ayuda a progresar a la sociedad para que, no sé, suena muy poético, pero pronto lleguemos a más lugares en este universo. Pues a los que se pueda llegar, ¿no? O sea, vamos a ver. Sí. Pero eso, sí hay gente en la que tienes una influencia y en la que tienes un impacto. No van a ser las grandes masas, pero sí va a haber. Sí. Es lo bonito. Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco esta entrevista. Jorge. Espero haberlo hecho bien. Una entrevista primero persona presencial, de mis primeras entrevistas presenciales. Y le agradezco mucho su tiempo. Y qué placer haber estado con usted. Igualmente, Jorge. No, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Pues es una plática muy agradable. Lo hiciste muy bien, además. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí acabamos. Konnichiwa.